Voy a hablar del tema de los falsos positivos. Cuando yo llegué a la presidencia, en el Casanare había mínimo 2 frentes de la FARC, uno del ELN y 2 grupos paramilitares. El departamento estaba perdido en violencia. Con el heroísmo de nuestros soldados y policías, empezamos la política de seguridad democrática. El departamento mejoró ostensiblemente. Así lo reconoció toda la ciudadanía y así quedó en las cifras de organismos nacionales e independientes, de organismos del Estado y de organismos internacionales. Veamos el tema de los falsos positivos. Entonces dicen, no, es que Uribe exigía muchos resultados. Uribe era muy exigente. Y lo otro es, no, Uribe no tomó medidas a tiempo. Sobre los 2 temas me quiero referir. Que exigía resultados, por supuesto. ¿Cómo no iba a exigir resultados en un país que tenía una tercera parte en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares y el resto en riesgo? ¿Cómo no iba a exigir resultados con esa situación tan difícil en el Casanare? Varios frentes de la FARC, uno del ELN, varios grupos paramilitares. ¿Cómo eran esos consejos de seguridad? Esos consejos de seguridad, unos eran públicos, otros no eran públicos. Siempre tuvieron presencia del ministro de Defensa, de los altos funcionarios, de un delegado de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía. Y en muchas regiones, la primera parte de los consejos de seguridad eran abiertos para escuchar las quejas de la comunidad. Entonces dicen, es que la comunidad le exigía a Uribe, por supuesto. Y que yo respondía, claro. Pero, ¿cómo se dice que por exigir resultados, entonces vienen a justificar delitos? No puede ser. Yo exigía resultados en todo. Llamaba a toda hora al director del SENA, ¿cuándo vamos a llegar a la meta de multiplicar el SENA por 8? Llamaba a toda hora el ministro, ¿en qué va el contrato de la vía de Pajarito para bajar de Boyacá al Casanare? Exigía resultados en todo, queridos amigos. Una cosa es exigir resultados, otra cosa es promover delitos. Ahora, no entiendo lo que se ha dicho. Entonces, el general Torres Escalante, y me duele referirme a un militar porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia, aparece en lágrimas en una entrevista, creo que a una periodista de Caracol hace años, diciendo soy inocente. Él permaneció en las Fuerzas Armadas hasta el 2016. Lo pusieron preso con los beneficios de la JEP, de lo cual yo discrepo. Y en este país no pueden negar el derecho a discrepar. Pues quedó libre. Y para confirmar esa libertad, ahora, cuando antes decía que era inocente, ahora reconoce responsabilidades en falsos positivos, en delitos, y dice que no, que se le exigía mucho. Y cuando se refiere a mí, a Uribe la comunidad le exigía y él era le reclamaba y él era muy exigente. Por favor, era mi deber, queridos ciudadanos. Sería muy bueno que el país conozca cómo mejoró el Casanare en esa época y cómo mejoró relativamente frente a Arauca, donde en Arauca por la frontera con Venezuela era mucho más difícil. Y lo segundo que se dice es que Uribe, primero, antes de pasar al segundo punto, quiero decir, por favor, decir que un militar que cometió delitos porque le exigían resultados, eso es faltar al honor militar. Y ese honor militar queda muy mal herido cuando hace tantos años decía yo soy inocente y ahora para confirmar la libertad, para afianzar la libertad de esta política tan mal concebida de la JEP en el proceso de La Habana, entonces dice que le exigían resultados.
Quiero referirme al segundo punto, que Uribe no tomó decisiones a tiempo, de principio a fin. Nosotros tuvimos un gran esmero por los derechos humanos. Siempre preferimos, estimulamos las desmovilizaciones, no las bajas. Por eso en el gobierno nuestro hubo aproximadamente 53.000 desmovilizados, 39.000 capturados y 13.000 bajas. Las cifras indican cómo nuestro mayor interés fue promover la desmovilización. Entonces, veamos, el primer documento de seguridad democrática, cuando empezamos el gobierno, es enfático en la desmovilización y en el respeto a los derechos humanos. Mis discursos, aquel discurso recién posesionado como presidente, donde me dirigí por primera vez a las Fuerzas Armadas y todas las decisiones. En 2003, cuando ya se sentía un mejoramiento en la seguridad, ONGs internacionales empezaron a decir que la seguridad democrática asesina a campesinos, no da de baja a criminales. Inmediatamente reaccionamos, se tomó una decisión, la decisión de que cuando hubiera una baja, las Fuerzas Armadas, sus integrantes, no movilizaran el cadáver. Tenían que esperar a que llegara el CTI de la Fiscalía a hacer el levantamiento. En un documento que preparé para una declaración que le di a la Comisión de la Verdad, cuya legitimidad desconozco, pero lo hice por respeto al padre de Ru, y esa reunión fue pública. En un documento para preparar esa presentación hay más de 70 puntos donde se muestran todas las medidas y todas nuestras reacciones y la manera como buscábamos garantizar los derechos humanos. No podría referirme a los 70 puntos, ya le dije a lo primero que hicimos, pero recuerdo cómo unos soldados en Cajamarca, en una Semana Santa, cometieron un crimen y nos engañaron. Yo fui allá, creo que el lunes de Pascua, los encaré con, no sé si estuvo el ministro o no, con los funcionarios del Ministerio de Defensa, mintieron, después quedaron en la cárcel. Para que se venga a decir aquí, a afectar un gobierno que le sirvió a Colombia, por parte de unos columnistas que tienen prestigio en la izquierda internacional, se venga a desconocer el esfuerzo que se hizo. Pocos días antes de mi reelección presidencial, en Jamundí, al sur de Cali, unos soldados asesinaron a unos policías por un tema de narcotráfico. Eso me dijeron, alguien me dijo, eso no debería salir a la luz pública porque afectan su reelección. Y primero el interés superior del país. Y eso se publicó ampliamente. Y yo pedí que no lo conociera la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. En ese periodo donde hubo un enorme incremento de falsos positivos, aunque hay falsos positivos y falsas acusaciones, aquí hay de todo, queridos amigos. Y no me detengo en las cifras porque es tan grave uno que el número con el cual han venido maltratándome. Vamos a octubre del 2008. El ministro de Defensa, con un grupo del ministerio, llega a la presidencia, creo que era alrededor de las 8 o 9 de la noche, y una reunión hasta casi las 12. Me presentaron el caso de 27 altos militares que podrían estar comprometidos, uno de ellos en delito, los otros en acciones administrativas, omisivas, de descuido, que habrían facilitado falsos positivos. Nadie me pidió que los desvinculara, por propia iniciativa, motu proprio. Esa reunión terminó casi a medianoche, a las 7 de la mañana estaban despedidos, como consta públicamente, y lo hice para cumplir el deber con todo el dolor, porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia. En esa misma época, acudo a la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá
Tienen allí un capitán del ejército, estaba activo, testigo protegido, quien me dijo que en la brigada de Ocaña habían asesinado a unas personas inocentes, haciéndolas pasar por narcotraficantes para proteger al narcotráfico y para engañar al gobierno, haciéndole creer al gobierno que sí combatían el narcotráfico. De inmediato, en la puerta de la oficina de Naciones Unidas en Bogotá, denuncié eso. Llegaron a la cárcel, queridos amigos. Ya terminando el gobierno, el delegado de la alta comisionada para derechos humanos me dijo: muy buenas noticias, no ha habido sino 4 quejas en los últimos años. Le dije: no me gusta, debería haber 0 quejas. Mire, estimados comunicadores del Casanare, yo he asumido todos los temas. Tengo que decir esto con toda claridad: nunca desautoricé a los ministros de defensa. Cada vez que ellos dijeron que querían prescindir de alguien en las Fuerzas Armadas por ineficiencia o por dudas sobre un delito o por dudas sobre una violación de derechos humanos, nunca me opuse. Yo no escogí ministros de defensa por amistad, salvo el doctor Uribe Echavarría, ninguno de ellos era amigo mío. Eran personas independientes, no es mí sino mirar esa nómina. Entonces, un esfuerzo como el que se hizo con toda la buena fe por esta patria, que no quedó perfecta, pero bastante mejoró, como mejoró aquí en el Casanare, que no quedó perfecto, pero bastante mejoró, me obliga a mí a estar enfrentando estos temas, que ahora a estos columnistas, o a este columnista, o a quienes están hablando el tema, no están mirando el deterioro de la seguridad en el país, el fracaso del proceso de La Habana, que además fue espúreo. ¿Cómo así? Que lo validaron, enmendaron el plebiscito con una proposición en el Congreso y eso se aceptó. Eso es un golpe de Estado a la democracia. No miran eso, no miran que en ese proceso dejó más personas en armas que inmovilizados. No miran que ese proceso subió los cultivos de droga de 48.000 a 220.000 hectáreas. No miran el problema que estamos viendo ahora creciente en muchas regiones colombianas. A toda hora es los falsos positivos de Uribe, el paramilitarismo, Uribe paramilitar. Les quiero decir esto desde el Casanare a los jóvenes colombianos. ¿Por qué nació el paramilitarismo y cómo se desmontó? El paramilitarismo nació por 25 años de creciente acción criminal de la guerrilla, sin unas políticas permanentes y sostenidas para darle seguridad a los colombianos. Se crearon entonces esos grupos de autodefensa que terminaron en la crueldad narcoterrorista de las mismas guerrillas. ¿Cuándo se desmontó ese paramilitarismo? En el gobierno de la seguridad democrática. Ustedes son testigos de cómo se desmontaron esos grupos aquí y cómo se debilitó a la guerrilla. Y hoy veo un gran peligro. Por ejemplo, en el Caquetá los ciudadanos se quejan de que crece la extorsión, el secuestro, etc. Pero el agravante es que se debilita el ejército de la policía y se estimulan las guardias campesinas. Eso nos puede llevar a que haya menos acción de la fuerza pública, más actividad de grupos privados de seguridad, que es el nacimiento de un paramilitarismo de izquierda, tan grave como el paramilitarismo que se desmontó. Y si esto sigue en este camino, a lo que va a llegar el país es a la ley de defiéndase quien pueda, que sería el quiebre institucional total. Hasta aquí quería dar esta declaración para los colombianos desde Yopal, con todo mi afecto a esta tierra y ante los periodistas del Casanare.